Mi nombre es Pedro González Baone. Tengo 86 años y nací en Cádiz. Siempre he vivido en el barrio obrero de San José. Me encanta el carnaval, la fiesta más popular de cuantas hay. A mi edad todavía sigo el concurso por radio y televisión, cuando no cortan la retransmisión. Sin embargo, este año ha salido una chirigota titulada Los tontos de Capirote. Las presiones que han ejercido sobre ellos la Iglesia y el sector más reaccionario de la ciudad me han traído a la mente unas historias que ya casi nadie recuerda. Fue en 1929. Manolo León, un buen coplero de entonces, sacó una murga del mismo nombre. Os contaré algunas de aquellas vivencias que me vienen a la mente. Risas, vinos, ensayos. Hasta que unos militares sediciosos se hicieron con el poder y todo fue sufrimiento y dolor. El centro de Cádiz, por la fecha de carnaval, era un hervidero de gente, aficionados y agrupaciones, a pie o en carrozas. Pero si había un barrio que en los años 30 destacaba por su afición, ese era el barrio de la Viña. Nació en el barrio de la Viña, en Jesús María José. Ensayaban en la plaza de Jesús Nazareno, dirigía mi padre. Pues, bueno, era un poquito exigente dirigiendo. Yo lo veía que hacía repetir y repetir otra vez, y así no, y así sí. Nació en un barrio que se prestaba a eso, un grupo de amigos que le gustaba, que ya de hecho yo lo que recuerdo de que me contara él era su lucha desde que era niño, porque mi tía, que ha muerto ahora con 103, 104 años, me decía que me hacía pasar tu padre. Se me escapaba de noche porque se iba a los ensayos con el cañamaque, la charanga lugareña, los vendedores de erizos, los gitanos lañadores, y saca un grupo, los cazadores inofensivos. Esos inicios de él también los ayudaba el hermano. El hermano también fue un hombre de carnaval, sacó unos pocos de coro, los ñoqueis, los decapitadores. El primero que empezó de la familia fue mi padre, que fue quien le inyectó a su hermano, a Pepe Macías. Mi tío Manuel era un hombre, por lo visto era muy inteligente. Fue un hombre que de salir a pie, era un hombre con unos conocimientos sin haber tenido estudios de ningún tipo.
llegó a fundar una logia masónica y fue el maestro de una logia. Y toda su vida, es más, cuando las elecciones en Puerto Real, que él fundó el Partido Socialista en Puerto Real, cuando esas elecciones fueron él no quiso ser alcalde. Por la política siempre estaba metido en jaleo. Siempre, además, él pertenecía también, no solamente era socialista, sino que pertenecía a la logia de allí de Puerto Real. También la afición de muchas familias por la fiesta era tal que varios miembros salían en agrupaciones. Mi abuelo era Juan Pose Gómez, se dedicó al carnaval, hizo muchas agrupaciones, sobre todo coro, participó en el conjunto Hércules. También tenía mi padre su tío, que era hermano de mi abuelo, se llamaba José Pose Gómez, muy conocido porque también hizo bastantes agrupaciones en carnaval, muchos coros. Era conocido por el Cojo Pose. Sobre los años 30, algunas de las agrupaciones que escribió, por ejemplo, eran Los Maños, Dantón, La Colonia Gallega, Los Picolos. Y una de esas murgas fue Los Pichis Musicales, inspirada en una obra de mucho éxito en aquellos días, Las Leandras. Fue integrante de Los Pichis Musicales, agrupación de 1933, con letra de Antonio Girón y Antonio Clavaín. Mi abuelo estaba con el carro, trabajando, y por alguna razón que desconocemos, lo acabaron cogiendo con la acusación de alborotador. Por eso se lo llevaron al casino gaditano. Y allí, de hecho, estuvieron a punto de raparlo y de darle un purgante, solo que un conocido de ese tío que tenía el bazar, pues acabó sacándolo de allí. Y luego lo que pasa es que se le acaba enviando con la compañía de General Yagüe en calidad de como miembro de la sección automovilística. Al parecer, que sepamos, no tuvo ninguna implicación ya ni en carnaval, ni en política, ni en ningún otro ámbito. La verdad es que parece que quedó bastante escarmentado de la experiencia. La losa del miedo cayó sobre aquellos supervivientes o su familia. Según tengo entendido que mi abuelo pertenecía o era simpatizante de la CNT. Mi padre contaba muy poco sobre su padre, solamente sino que los dejó a muy temprana edad y tuvieron que buscarse la vida. La verdad es que contaba poquísimo, era muy reacio a hablar del tema. Ahora mismo no tenemos constancia de ni cómo sucedió realmente, porque llega un momento que se le pierde la pista, ni por los motivos por los que se le acusaron para llevárselo preso supuestamente. Y la familia pues estamos intentando de recuperar un poco la memoria, la historia, digamos. En el concurso de comparsas que se celebraba en aquel tiempo en el cine municipal del Palillero, los Pichis, a decir verdad, no llegaron muy lejos. Le gustaba muchísimo el carnaval, lo vivía, porque esa era su vida, era lo que había él vivido en la viña, porque él vivía en la viña, en la calle Vidal, en el número 10. Salió en varias chirigotas, en los pichis, en los picolos, que no era de hablar de política, no sé si por lo que vivió su hermano y su tío. Él estuvo metido en la cárcel vieja, que fueron a Sevilla para luchar para que lo soltaran porque no había motivo para tenerlo encerrado. Y además tenía 7 hijos y no merecía estar ahí. Y cuando llegó el indulto, mi tío había desaparecido de la cárcel. Y en paralelo a ese gusto por nuestra fiesta, a veces existía una clara vinculación por unos ideales. Todo el tiempo lo dedicó a luchar por los derechos de los trabajadores y toda su cosa era el que mejorara la situación que vivíamos. Nunca supimos nadie que salía en carnaval porque en aquella época a las personas que morían fusiladas, esta gente había miedo de hablar. Pero mi abuelo a raíz de ahí se había quedado una persona muy taciturna, no quería hablar de nada, estaba
le afectó mucho aquello, entonces él tenía como miedo a que le afectara a su familia cualquier cosa. Se trataba a estas personas como si fueran unos delincuentes, estaban mal mirados por toda la gente, porque se vivía con miedo y entonces en el momento que esa persona moría, desaparecía de la mente de todos, no era tabú hablar de ello. De esta fecha, 19 de febrero de 1937, quedan prohibidas las fiestas de carnaval en todo el ámbito español. ¡Viva España! No se podía hablar ciertas cosas. Cantamos las casapuertas porque nos echaban de casi de todos lados. Nos metíamos en una casapuerta y empezamos a cantar cosas antiguas. Pero nos echaban de todos lados. Nosotros ya a media tarde o ya por la noche no podíamos formar escándalos ni nada. Que te cogían y te metían en la prevención rápido y pronto. Era el boleo. Teníamos mucho repertorio en ese sentido. Y salían uno cantando, seguíamos ya cantando. No teníamos guitarra, ni teníamos bandurria, no teníamos nada. Pero teníamos las voces y el ímpetu de la juventud. Por un tiempo de miseria, de soberbia y de tensión, se han inventado una guerra sin razón. Un cañón grave y oscuro ha callado nuestra voz, pero seguirá latiendo el corazón. Hablando con Marco Silverman, me dice, yo una vez vi cantar un coro en la calle González Tabla, y hay una puerta que da a un patio de un edificio, y a mí se me ocurrió, me dijo él, se me ocurrió hacer una comparsa, un coro, que representara una boda, y que entonces venían de la iglesia y se metían en ese patio, y que tiene una fuente, eso, y cantar, y entonces empezaban a cantar coplas de carnaval, pero como estaba prohibido, pues tenían que estar escondidos eso. Y bueno, pasó el tiempo y cuando se nos ocurrió hacer una comparsa, pues yo pillé un poquito esa idea y digo, bueno, pues en vez de eso, en un vaso. Semioculto en un vaso, derrochando voluntad, buscando nuevas letras que cantar. Mucha gente en este compromiso de recuperar la voz, porque seguirá latiendo el corazón. Sobreviviremos, no paremos de cantar, nuestra copla va por la libertad. No dejaremos de sentir que habrá otro carnaval. Sobreviviremos, vamos a cantar. Mi bisabuelo Ricardo nació en 1871. Siempre le ha gustado mucho el carnaval, pero en su juventud, haciendo el servicio militar, lo mandaron a la guerra de Cuba. No se supo nada de él. Aquí lo daban por muerto, por desaparecido. Y a los 7 años apareció por aquí, por Cádiz. Y se casó con mi bisabuela, Margarita Acuña. Hay alguno que acá y quisiera ver la triste sumida en el llanto, pero los comparsistas superan cualquier valle entonando su canto. Y se fueron a vivir a la calle Rosario. Él estuvo en muchas chirigotas, por lo visto era amigo de Suárez y era muy conocido en el mundillo del carnaval. No te pongas triste, Cari, si la suerte no acompaña. Canta tu copla con fuerza para la conciencia de toda España. No te pongas triste, Cari, si la suerte no acompaña. Canta tu copla con fuerza para la conciencia de toda España. Pero esta comparsa imaginada tuvo mucho de realidad. Se va a tomar unas copas con los componentes de las chirigotas y se meten en Nicanor.
Y allí se ponen a cantar y cantarían algo que no gustó a alguien, que llamaron a la policía y lo denunciaron y se lo llevaron. Ay, que me digan que sí, ay, que me digan que no, aunque sea conmigo en un valle de canto yo, chirigotero por compasión, dale fuerte a la caja y al bombo y echa en un grito tu corazón. Esto está prohibido. No sé si estuvo en el barco que estaba fondeado en la bahía o lo llevaron a la prevención, a comisaría, no sé. Ya no me queda nada, ya disfracé mi cuerpo y por ti he desnudado el alma. Vendrán mejores tiempos si tú no te callas. Mi abuelo, José Salvatierra, que era militar, en aquella época pues mueve los hilos correspondientes para que lo saquen de la cárcel. Se lo lleva en uno de los destinos que tiene militar, se lo lleva al Alburquerque. Y el carnaval es alma y sin ti no será nada, sin ti no será nada. Vendrán mejores tiempos Triste final, alejado de su tierra, el del viejo Trujillo. Pero aún más triste fue el final del resto de compañeros que no fueron salvados de la fábrica de torpedos donde estuvo preso. el carnaval es alma y sin ti no será nada, sin ti no será nada. Aquello era un homenaje a la copla, que nadie la callara. Era un homenaje a que la copla tenía que continuar, pasara lo que pasara. Y entonces, a pesar de que nos metieran en la cárcel, la copla seguía viva gracias a que la recordaba un señor con un acordeón. La siguiente, por cierto, es nuestra historia, la de mi pobre gente, y que no tiene su germen en lo que era Cádiz, sino en uno de sus barrios de extramuros, el más antiguo quizá, San José. Era un barrio muy tranquilo, con muchas extensiones, lo que había un manchón justo delante de la iglesia, al lado de la iglesia de San José, lo que se conocía con el manchón de Landeira. Era también un marinero porque también iba mucho a la playa, le gustaba coger, por ejemplo, en los meses de febrero los erizos. Todos los años en el mes de enero-febrero, él iba a la playa y traía su canasto de erizo. Era un barrio que ahora se dice la avenida, pero no era la avenida, era totalmente un barrio. Un barrio de muchísimos niños, de que podía cruzar la carretera cuando quisiera, salir a la calle cuando quisiera porque no había ningún tipo de peligro. Los hombres se dedicaban a poco porque trabajo apenas había. La mayoría de la calle donde yo vivía hacían pesca, otros iban al muelle. La mayoría no estaban fijos, eran a lo que saliera al día. Hacían picón, familia que no tenía de dónde tampoco, entonces se dedicaban a eso, a coger las leñas y a hacer picón en su misma casa, Marqués de Coprani, conocida por la calle de los Chinchorros, porque había una casa allí muy grande, que era como un pueblo, donde había muchísimo personal. Allí en aquella casa de la calle Adriano nacieron unos cuantos. Manolo, Baldomero, Salvador, María y Conchita, que era mi madre. Joselito era más mayor también que mi madre, porque mi madre nació en el 34. Era una casa que tenía un patio muy bonito, unas rejas, y cada puerta era una vivienda.
dentro del patio había muchos vecinos. Salir con Manolo León era ir a la prevención. Había otro también en Puertatierra, que era Juan el Sevillano, también muy duro escribiendo, pero sacaba muy buenas agrupaciones. En Puertatierra había en aquella fecha una afición de pares y muy señor mío. Mi abuelo, que salía en el coro del Tío de la Tiza, mi abuelo José Mejías Torres y mi tío Joselito, que salía en una murga, que la música era de Cañamaque, me parece. Y mi tío era Francisco Jordán, Paco Jordán para la gente del barrio, y sí era muy aficionado al carnaval. Él venía de San José, él siempre hablaba de su familia, de su madre, que tenía una vaqueriza. Humilde, sencillo, pero comprometidos con nuestras ideas. Como el joven Andrés Macías León, al que una vez acabada la guerra fue enjuiciado por un acto anticlerical que ha sido borrado de la memoria de la ciudad. Que mi tío se ha tomado 2 o 3 copitas, está hablando, está a gusto con la familia, y entonces nos cuenta la anécdota de cómo su tío le pegó una pedra al Nazareno. Le dijeron, por lo visto, tú no tienes cojones, vámonos. Y le pegó una pedra al Nazareno. Y, por supuesto, se chivaron y fue a la prevención y se llevó, según cuenta mi tío, su molía de palo, como era preceptivo, porque eso era así, y ya después, pues nada, su juicio. Y su tío, Andrés Macías, era el que estaba vinculado al carnaval, que por lo visto era lo más revolucionario que podía haber. Contarnos de algunas agrupaciones, el Orfeón Gallego, Macanudo y su cuadrilla, los artistas de la pantalla. Este hombre tenía una afiliación política bastante fuerte y era mucho para adelante. Pero si hubo un grupo perseguido, ese fue el mío, y no lo digo yo solo. Mi padre, Antonio Bruzón Bullosa, siempre recordó que se llevaron por delante a muchos comparsistas. Pero sin duda, la agrupación más castigada fueron los frailes de 1932. Fusilaron a todos. La murga de Puertatierra salió para el centro y al llegar a la entrada de la ciudad fueron llevados inmediatamente a la prevención, en el Piojito, la Merced. Fueron fichados. Cuando saltó el movimiento, fueron uno por uno y los fusilaron. Quizás los llevaron al Miraflores. No se salvó nadie, ni el postulante. Pasaban los camiones llenos de chavales, se los llevaban y tiraban las agujas. Tiraban las agujas para que subieran sus madres, las agujas que eran de ellos, que iban para los sitios. Mataban a todos. Y ya no aparecieron sus hijos. Me dijeron que mi abuela lo mandó a comprar pan para la cena, era verano, salió de la casa, salió en pijama y descalzo porque estaba cerca de la tienda, pero no llegó a la tienda. Lo cogieron y lo metieron en un camión y se lo llevaron. Entonces, mi tía María, como se había ido descalzo, mi abuela le dio a mi tía María dinerito para que le comprara unas alpargatas, que entonces lo que se llevaba era alpargatas así atadas así al tobillo. Y cuando llegó le dijo el guardia civil, no hija, ya tu hermano no lo necesita, vete para tu casa. Y se fue con las alpargatas para casa y con la noticia. Mi tito Joselito, porque le llamaban Joselito, que estaba en casa cuando quemaron la iglesia, que él no quemó la iglesia. Lo mismo, lo fusilaron por cantar las letras que cantaba la murga aquella. Mi relación con Pedro González Bahones, él era el padrino de mi hermana y prácticamente era como si fuera mi abuelo. Y además había sido operario de Matagorda, fue remachador. Él nunca nos contó que estuvo en esa murga de Puertatierra, la murga de Frailazo y sus tragabuches, que fue salvajemente reprimida. La sombra del miedo fue alargada. Décadas después, algunos manteníamos pánico al hecho de caer la noche, aunque las nuevas generaciones no lo entendieran.
Bueno, que a pesar de que todos los días estábamos con la puerta abierta, al llegar la noche eran 2 habitaciones, una parte dormía en una habitación y otra en otra. Y mi padre tenía una preocupación desde adentro que nos decía, ¿había echado el cerrojo? Y nos entraba una risa, porque decíamos, ¿quién va a entrar? Se levantaba y decía, a ver, ve cómo no había echado el cerrojo. Nosotros vivíamos con mi abuela en San José, en San Bartolomé, el patio San Bartolomé. Pues ahí tenía mi abuela su cuarto y dormía con mi tío Salvador allí. Pues ahí me metía yo a hablar con mi abuela cuando mi tato Salvador estaba en el trabajo. Lo sentía mucho. Me hace llorar, porque me acuerdo cómo lloraban cuando los recordaba. Así que mi abuela me contaba cosas, pero yo no las recuerdo, porque yo era muy chica, yo tenía 6 años. Yo con 6 años le preguntaba y me decía, tú eres muy chica para hacer tantas preguntas, me decía. Si no caímos todos fue de pura casualidad. Una noche del 36, a mí también me llevaron. Nos contó que por lo visto en esa época pues estuvieron a punto de hacerle el paseillo, por lo visto vinieron a buscarlo y se lo llevaron de su casa y estuvo un tiempo que la familia no sabía si iba a volver o no iba a volver, ¿no? Tienen que ver los frailes en el convento, aunque ninguno sabe, ni el Padre Nuestro. Se levantan los tíos por la mañana y de carne con papas se comen 10 palacanas. Y erizó, por acronómico la cara de un Yo sé que él escribía coro, chirigota. Yo dicho por mi madre, porque yo en esa época aún no había nacido todavía. Y yo le preguntaba a mi madre y mi madre me decía lo de su hermano, que vamos, lo llamaba su poeta. Estaba su hermano Luis, su hermano Antonio y mi madre Rosario y mi tío Juan, el pequeño. A estas alturas de la historia, la represión era tan brutal e incontrolada que las leyendas comenzaron a extenderse con facilidad. Desde de 1932 a 1936. Entre ellos iba el tango de los faquires indios, que según nos contó el Kini, que los faquires indios pues llevaban unas letras alusivas al gobierno en la fecha aquella y fusilaron al coro. Vamos, eso es lo que nos contó. El hecho que el Kini transmitió al corista Gavilán no era del todo incierto, pues si bien los coristas de los faquires no fueron todos fusilados, sí que algunos de sus miembros fueron detenidos. Y lo más importante, un buen día de 1936, detuvieron a su autor, Juan Ragel. Bueno, cuando la guerra del 36, pues él estaba en su casa y llegaron unos tíos, yo que sé quién era, y se lo llevaron. Se lo llevaron una mañana de agosto de 1936. Los tíos, que dice su sobrina, fueron guardias municipales a las órdenes del alcalde Ramón de Carranza. Claro, ahí mi madre, la pobrecita, empezó a dónde te lo llevas y por qué te lo llevas, la mujer llorando, y se lo llevaron, y ya mi madre no supo más nada de su hermano. Nada. A Juan, que escribió coros y chirigotas entre el 33 y el 36, junto al Cojo Pose o Eduardo Martínez, se le pierde la pista cuando le trasladan de la cárcel vieja al penal del Puerto. Yo creo que fue el día 31 de diciembre del 36. Pues mi tío Juan escribió coros, se llamaban Los Faquires, Los Pajes del siglo XIV y Los Nuevos Laceros. Y en chirigota, Los Viejos Matatías y Los Excéntricos. Eso fue lo que le dio tiempo de escribir. Más no pudo el pobre mío,
porque precisamente lo mataron, tendría unos 25, 26 años, y ya no le dio tiempo de más. La última vez que Antonio Girón escribió una chirigota antes de que saltara el golpe de Estado fue en el Carnaval de 1936. Se inspiró en un personaje de Cádiz de finales del siglo XIX, el vendedor de agua de cántaro, y más concretamente del Guaguatí. Estos tipos nos venían muy bien porque al fin y al cabo todos éramos hijos de la clase obrera. Mi padre era maestro de albañil. Él tenía como jefe de obra, pero él trabajaba igual que el que estuviera de peón, vamos. Faltaba el dinero porque pagaba muy poco. Eso como ahora, o como siempre, o peor que ahora. Que yo sepa, mi abuelo no tuvo relación con ningún partido político en aquel tiempo, ni nada. Mi padre era muy de izquierda. Lo que pasa que, tú sabes, la censura siempre estaba, pero sería por lo que había vivido de su padre, lo que pasó con el bar que tenía, lo que estaba muy perseguido, con su tío también. Pues entonces, por los ideales de lo que él había vivido, pues ha sido siempre rebelde en ese sentido, ¿no? Primeramente estaba allí al cuidado de unos depósitos que había, de agua y de electricidad. Y aparte le decían chofe, porque él siempre iba con una camionetilla. Pues mi abuelo trabajaba, por lo visto, en un bazar de su tío. Un tío que simplemente conocemos con el nombre de Don José, y trabajaba, por lo que se ve, tanto ayudándole en el propio bazar como llevando un carro por las calles. Y sobre los vendedores también se extendió la leyenda. Algunos que fueron niños en la época lo siguen recordando. Los aguadores a todos, porque el padre de un chiquillo que estaba en el colegio conmigo, lo afusilaron también. En los vendedores de agua o aguaores, como también fue conocida, salieron algunos comparsistas que efectivamente fueron asesinados, como el caso de Manolo Barrio. Sin embargo, otros, como el propio director, Rafael Fernández Chené, lograron salvarse. Este peón que tenía, que era el C cuadrilla, era falangista. Mi padre trabajaba en el calle, decía el Carmen. Entonces, en un teatro, tenía que aguantar la cintura y aguantar los cuerdas, pero se resbaló. Y este lo aguantó. Y le dice, Rafael, es la segunda vez que te libro la vida. Dice, ¿por qué? Porque anoche vinimos con tuya. Y busca mía, dice, sí, pero tú demostraste que era amigo de él. Porque le preguntaba que por qué íbamos a matar a ti. Y porque tú eres director, tienes derecho también a morir, como los demás. Así que no debemos extrañarnos que su autor, Antonio Girón, entre varios de los escritos que nos legaron, afirmara lo siguiente. Se acabó los carnavales. España, ensangrentada por el vil movimiento, acabó con todo cuanto tenía vida por aquellos entonces, empezando por las vidas humanas. Recuerdo que de mi murga, que eran 10 componentes, incluyendo postulantes, fueron asesinados por el fascismo 7 muchachos. Y entonces mi padre me dice, ese sinvergüenza que me quiso matar a mí, pero tú no te metas con él, porque yo era muy expulsivo, tú, contrario, si te piden un limón, se la das. Pues tiro a Marchena, se dedica a los desperdicios, se lo comía, iba al mercado, el pescado que yo lo vendía, y así vivía. Y por eso los querían en la chirigota, porque era muy puerco, tío de la vaina, por eso los echaron de la chirigota. Que esa fue la suerte de él, que claro, dieron un informe de él, y claro, él no tenía antecedentes, que yo sepa, se la salvó, bien salvada. Por fin parece la venganza ya llegó, ya era cuenta que se diera cuenta al pueblo y triturara ya el fascismo con ritmo. Ha dado Cádiz bien la nota resonante, con darle el voto ya al gran Frente Popular. 30.000 pesos significan libertad, honrado hermano nuestro por capricho de un traidor.
el roble llamado Mussolini el dictador. Pues no, porque fuiste fe en el corazón de todos los españoles. Votó por el porvenir del trabajador sin venderse a los traidores. Mujer, votaste por fin por la libertad del honrado proletario. Y la limosna de pan que sirvieron a los bandidos, viva el Frente Popular. Una vez un carnaval de soñadores y valientes, cantores de la libertad, y a este reino de Don Carnal le legaron el presente. Pero el fantasma de la guerra, la represión y dictadura, silenciaron a esos hombres y hasta callaron sus nombres de la manera más dura. Como Guillermo Castillo, director de aquellos frailes, con 3 tiros en la cabeza lo encontraron en la calle. Díaz Mariscal, o José Mejía, por